profesores, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, ahora sí, esos de pedagogía, con todo, muy bien. ¿Y los LAE? ¿Qué pasó? ¿Y los LIE? Ok, bueno, muy bien. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a realizar una actividad que para nosotros es muy importante. Seguramente ustedes saben que en la universidad tenemos algunas publicaciones. En esta ocasión se va a realizar una presentación del último número de la revista Simposia. ¿Por qué es importante esta presentación? Porque estamos justamente iniciando una nueva época en nuestras publicaciones y la intención es invitarlos a ustedes, no solamente en su calidad de lectores, sino que también piensen en este espacio como un espacio para convertirse en autores. La intención de nuestras publicaciones justamente tiene que ver con la divulgación de temas que son prioritarios en el ámbito o en el campo de la educación. Y en ese sentido, bueno, el día de hoy nos acompañan académicos reconocidos en nuestra universidad pedagógica, que han contribuido con la producción de textos para esta y otras publicaciones. Pero reitero, la intención también de que ustedes escuchen lo que se incorpora en nuestra revista es para que ubiquen que también ahí tienen un espacio en el que ustedes pueden publicar, y recuerden que entre las modalidades de titulación está justamente la de publicación. Entonces, para que adviertan esto como un espacio en el que ustedes pueden colaborar. Y bueno, pues pasando a la presentación de quienes el día de hoy nos acompañan, en principio quiero agradecer la presencia del maestro León Mejía, que en esta ocasión representa al maestro José Francisco Morelos Fernández, director general de Formación y Superación Docente, a quien le agradecemos su acompañamiento en esta actividad. Muchas gracias y bienvenido, maestro. Y bueno, por supuesto también yo dije que son académicos de la universidad porque seguimos considerando al doctor Julio Alfonso como un académico de nuestra universidad. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y también tenemos una invitada de la Universidad Pedagógica, pero no de esta unidad, la doctora Jocelyn, que también nos acompaña en esta ocasión, y bueno, es autora también de uno de los artículos que se incluyeron en esta revista. Bienvenida, Jocelyn. Comparto con ustedes que la doctora es parte del Colegio de Académicos del Doctorado en Investigación e Intervención Educativa, que se ofrece en la región Centro-Sur, donde están precisamente las unidades de Puebla, Morelos, Hidalgo y Guerrero, ¿no? Bienvenida nuevamente. Y bueno, de la sede Ixmiquilpan, de nuestra unidad, nos acompaña la doctora Angélica Galicia, también junto con una estudiante de Tulancingo, si no me equivoco, egresada de la maestría en educación, campo práctica educativa, participaron con un artículo en este número de la revista. Bienvenida, Angélica. Gracias. Y bueno, pues de casa, el doctor Carlos Mejía Reyes, quien además es coordinador de investigación en nuestra universidad. Muchas gracias, doctor. Y por supuesto no puedo pasar desapercibido el trabajo que ha desarrollado la coordinación de difusión, que se encarga de la compilación de los textos, de el diseño de la revista y bueno, ya de su proceso de conformación editorial. Muchas gracias, maestro Luis Alberto, y a todo el equipo de difusión. A las y los académicos que hoy nos acompañan, muchas gracias por estar aquí, y a quienes nos acompañan también, bueno, invitados acá con la doctora Jocelyn, bienvenidos, por supuesto, y a nuestros estudiantes de los programas de licenciatura, qué bueno que están aquí, escuchen con mucha atención y reitero, no olviden que ahí tienen una oportunidad para colocar sus habilidades en el plano de autores de textos. Bienvenidas, bienvenidos todos y pues adelante, por favor. Gracias, buenos días a todas y todos.
Bienvenidas, bienvenidos. Gracias a la doctora, gracias a nuestras y nuestros invitados, a nuestras y nuestros autores y bueno, también al doctor Alfonso que está aquí. La dinámica de esta presentación va a ser la siguiente. Le daremos la palabra primero al doctor para que nos cuente, ¿no?, qué pasó, qué es la revista, cuál fue la idea, ¿no?, en qué va, ¿no?, en un espacio no mayor de entre 12 minutos para dar oportunidad a los demás de hablar y después profundizar en cada uno de los artículos, ¿no?, que nos dé un preámbulo para que nos motive a leerlos, ¿no? Y al final tomo yo otra vez el micrófono para platicar un poco qué reflexiones surge de esto, ¿no? Sin adelantarnos mucho, ¿por qué voy a hablar otra vez yo al final?, ¿no? Porque, bueno, la estructura de la revista tiene un poco esa lógica que nos explicará un poco ahorita el doctor, ¿no? También pasaremos un videíto de una de las autoras también, con Angélica, ¿no? Entonces, tendremos un espacio entre 10 y 12 minutos para dialogar al respecto, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, ¿no?, le damos la palabra al doctor Alfonso. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Bueno, lo primero, quiero comenzar agradeciendo ampliamente la invitación. La UPN Hidalgo y la sede Pachuca durante 15 años fue mi casa en la que me desempeñé como docente. Entonces, me trae gratos recuerdos el regresar a estas instalaciones, ver al alumnado, ver a los compañeros, colegas. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad. Bien, el tema que hoy nos convoca es precisamente un medio de divulgación que es de la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo. Este medio tuvo un génesis hace ya un buen rato, allá por 2012. Imagínense esos años. En 2012, un grupo de académicos con el entonces director de la UPN, nos sentamos a dialogar precisamente acerca de cómo podríamos diseñar, crear un nuevo medio de divulgación en el que pudieran darse la voz tanto a académicos como a alumnados, como también a participaciones eventuales de algunos otros académicos de otras instituciones. Pero no solamente era el hecho de crear una nueva revista, ahí la tienen, ya la leyeron, qué bueno, ¿y qué más? Creo que la intención, que en ese momento era bastante original para la época, fue: ¿y por qué no creamos una revista que no sea muy grande, muy amplia, pero que plantee problemas que en ese momento eran algo así como relevantes, en algunos casos hasta focos rojos, pero que se daban dentro del ámbito de la educación, del fenómeno educativo, y que obviamente en principio los docentes tenían una posición frente a esos asuntos, problemas, situaciones que se estaban dando. En aquel entonces, por los 2012, estaba en efervescencia la reforma integral de la educación básica. Una reforma que provocó una ámpula dentro de todo el sector educativo. No solamente desde el plano de las autoridades, del magisterio, sino también del alumnado y hasta de los padres de familia, que obviamente todo el fenómeno educativo tiene que ser considerado como un todo integral. Y pensamos, pues que bueno, cada uno de los docentes tendrá una posición muy particular que creo que sería bueno que la conocieran otras personas, en principio de nuestra comunidad universitaria. Entonces, creemos una revista que le dé la voz a los docentes, pero que no se quede ahí, que también le dé la voz a alguien que pueda replicar, que a alguien que pueda opinar sobre lo que está publicado en ese número.
Entonces fue que se diseñó una revista que tuviera 3, 4 participaciones, diferentes enfoques sobre un tema. Y al final, una participación en donde pudiera incluirse un punto de vista que le diera sentido a cómo la vemos desde fuera esa otra persona al lo que están planteando los autores de las participaciones que están en cada uno de los números. Y es por eso que tiene esa estructura. Una primera, que son las participaciones, artículos sobre una temática en particular, y al final una mirada que nosotros le llamamos réplica a lo que ellos plantean en ese número. Pero faltaba algo. Y bueno, ¿y cómo le vamos a llamar a la nueva revista? Y pensando, y dijimos, ¿y por qué no le ponemos este nombre de Simposia? ¿Alguien de ustedes ve algo raro en ese nombre? Sí. Esta. ¿Es una letra griega? Perfecto. Ajá. Uh-huh. Claro, muy bien, gracias. En una interpretación interesante. Dijimos, bueno, remitámonos a los orígenes de varias cosas que ahorita diré muy brevemente. Es una sigma, ¿sí? Una letra del alfabeto griego. Pero luego viene una Y, que en realidad nosotros la conocemos como Y, pero es una Y. Es decir, una especie de U, que no tenemos nosotros en español. Entonces suena como si fuera Y. Y lo demás, simposia. Nos remitimos, simposia está en plural, en griego, y significa banquetes. Platón escribió el simposion en singular, que es el famoso banquete, en donde un grupo de filósofos, con Sócrates a la cabeza, se pusieron a filosofar acerca de una temática, de un tema en particular. En el caso del simposium de Platón era el amor. De ahí que los invito a que lo conozcan, que se acerquen a ese diálogo, creo que algo les dirá. Bueno, entonces digamos, pongámosle simposia en plural para dar a entender que lo que queremos es un medio en donde podamos tener diálogos sobre una temática a la manera de estar filosofando, intercambiando ideas. Ese es el diálogo, diálogos. A través de la palabra es como nos vamos a ir acercando, pero no solamente como lectores, sino también como interlocutores con los autores y con la persona que hace la réplica. De allí que la invitación que hace la directora es en ese sentido. Conviértanse ustedes también en interlocutores, es decir, ejerzan ese diálogos, ¿sí? Ustedes están en una universidad pedagógica. A ver, ¿qué significa pedagógica? No se amontonen, por favor. Ajá, viene de pais, paidos, niño. Curiosamente. Y luego, hago. El verbo hago o again en infinitivo significa llevar, conducir. Conducir a un niño, es decir, ya elevado a nivel de ciencia, es la conducción, la educación, es el fenómeno educativo que comienza desde los niños y que se sigue en un integral con todo lo que es la vida del ser humano. Entonces, esta es una universidad pedagógica y este es un medio en donde tratamos de abordar diferentes aspectos del fenómeno educativo. En ese primer número, acá, abordamos la RIEP,
exactamente, en las escuelas multigrados de primaria, pero de educación indígena. Algo que era muy particular en ese momento y que estaba llamando la atención. Entonces, a lo largo de la vida que ha tenido, que sí es un elogio verdaderamente hablar de que haya subsistido y que sigan, y que en este último número que van a presentar, sí, se siga manteniendo ese espíritu de que esto es lo que queremos que empecemos a dialogar. Entonces, esta es una invitación para que ejerzan ustedes ese derecho, ese privilegio a dialogar con quienes escriben y que ustedes mismos se conviertan en interlocutores. Y quien quiera en un momento dado también participar, está abierta la puerta, como lo ha indicado la doctora Vite. Muchas gracias y pues encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Y bueno, como pueden ver, la revista ha tenido varios números, ¿no? Aquí están en grandotes, aquí están unas en chiquito, ¿no? Y en mediano, ¿no? Y allá grande está, ¿no? Entonces, ¿pero de qué trata este número? ¿De qué se está hablando en esta última edición? Para eso trajimos pues a las propias autoras, ¿no? A que nos... A dos de, ¿no? Que nos cuenten un poco de qué trata su documento, su artículo, y que nos inviten a leerlo, ¿no? Sin que sea un spoiler, como dicen ahora, pero que nos inviten a su lectura, ¿sí? Entonces, pues le damos la palabra a la doctora Jocelyn, que bueno, ya la presentaron. Sí nos gustaría que tú te hicieras una presentación. Estamos en confianza, ¿no? Es un poco, ¿no? Entonces, por favor, Jocelyn. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espérame tantito. Pues sí, efectivamente estamos más bien estamos en confianza, estamos en casa. Muy agradecida y contenta también de estar aquí. Yo vengo de la Universidad Pedagógica Nacional Puebla, de la unidad 211. Entonces, como bien dijo la doctora Marisol, tenemos un doctorado que es regional y hace unos meses, en noviembre, realizamos un coloquio regional en Puebla. Y bueno, ahí tuve el gusto de conocer al doctor Carlos, ya conocí a la doctora Alma, a la doctora Marisol, y pues bueno, en esta oportunidad de conocer las unidades, me gusta mucho viajar, pero me gusta mucho también como conocer otras unidades al interior del país. La Universidad Pedagógica tiene unidades en los 32 estados, y conozco algunos, no muchos, pero he tenido la oportunidad de conocer la UPN en Veracruz, o sea, en el puerto, en Morelos, en Cuernavaca y bueno, ahora aquí en Pachuca. Y pues uno también va aprendiendo, ¿no? Mucho de las unidades. También pues he tenido la oportunidad de conocer a Jusco y pues eso nos lleva, ¿no? Creo que ahora que hablaba el doctor Julio de qué significa, ¿no? Pedagogía, también creo que es parte de la identidad institucional, ¿no? Yo les decía ayer a unos estudiantes que están haciendo su tesis que pues también dentro de la tesis tiene que llevar el sello upeniano, ¿no? O sea, el problema de estudio también tendría que estar alineado con la misión y la visión de la pedagógica, porque cuando uno va a estos eventos, por ejemplo, como el doctor Julio dice, orgullosamente egresado de la UPN, o sea, queramos o no, llevamos el sello de dónde egresamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo egresé de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y llevo, ¿no? Como esa parte de allá son los lobos de la UAP, ¿no? Entonces, tenemos ese sello, o sea, queramos o no, creo que eso es parte muy importante de su identidad. Ustedes, al egresar, pues son unos representantes de la UPN, ¿no? Y entonces, bueno, eso me gusta, como conocer otras unidades, hacer lazos. Mandé un video, ¿no? Porque el día de ayer en alguna de las sedes no hay buena señal, pero cuando tengo oportunidad me gusta la presencialidad. O sea, sí, creo que aparte de lo que vivimos en pandemia, nos enseñó que no es lo mismo atrás de una pantalla, nunca lo va a ser,
a que ahora podamos interactuar, ¿no? Viéndonos a los ojos, dándonos un abrazo, creando vínculos presenciales. Entonces, creo que eso es muy importante y pues muy agradecida, muy contenta de estar aquí en la Bella Airosa y bueno, vengo a probar los pastes también y muchas otras cosas que por acá me dicen que hay. Y bueno, pues yo les voy a contar un poquito, como dice el doctor Carlos, sin spoiler, voy a tratar de no spoilear, pero bueno, eso también es muy bonito, ¿no? Porque cuando ven aquí, uno ve su nombre, ya dices, ay, bueno, valió la pena el doctorado, ¿no? Entonces dice Jocelyn Mendoza, pero pues también creo que es importante para ustedes ponerle rostro, ¿no? Como decir, pues conocí a la autora y pues que escribe muy mal, pero ya me conocen, ¿no? Al menos. Yo les voy a contar un poquito de este artículo. Es parte de mi investigación doctoral y lleva por título El conflicto familiar y su ambivalencia en la trayectoria educativa de Marlene. Y bueno, pues como dice, obviamente habla como de esta tensión que existe en las familias, sobre todo cómo impacta a los jóvenes. Mi línea de investigación es juventud, rezago educativo y trayectoria educativa. Entonces entrevisté a 8 jóvenes, entre ellas Marlene, es una jovencita de 18 años que no terminó la secundaria. Ella narra un poco de que tuvo que salir 3 veces, ¿no?, de la escuela secundaria y habla un poco de cómo los conflictos familiares que sucedían en casa, pues llega como a influir, ¿no?, en esa decisión. Digo, ella no lo nombra así, ¿no? Ya es parte de la interpretación del investigador, pero ella cuenta su vida. Yo utilizo un método que se llama biográfico narrativo de Bolívar y obviamente tiene como su esencia en la hermenéutica, esta parte de Hermes, ¿no?, de este dios que tiene las alitas en los pies y que lleva mensajes, que de hecho sale en la película Hércules. Pues eso tiene que ver con esa raíz de hermenéutica que tiene que ver con expresar e interpretar. Entonces el expresar pues es hacia afuera y el interpretar es una acción como hacia adentro, ¿no? Entonces expresa el narrador o el entrevistado expresa y lo que hace el investigador trata de interpretar. Entonces, eso es lo que he tratado de hacer en este artículo. Interpreto algunas cosas porque fíjense que ella cuenta que sus papás se divorcian ella tiene 9 años cuando sus papás se divorcian y dice, ya estaban totalmente separados. Entonces, quiero pensar que era como que tantito sí, tantito no, pero ya a los 9 años dice, ya mis papás estaban totalmente separados. Imagínense, bueno, ya iba en primaria y es donde como empieza, dice, yo empiezo como a tener problemas en la escuela, justo. Y a mí me impacta mucho porque como madre de familia, pues he pensado mucho como en esas situaciones y decisiones que tomamos los padres y que a veces no nos damos cuenta cuánto llegan a repercutir en nuestros hijos, ¿no? Que es lo que más queremos, justo a veces dañamos a lo que más queremos. Y entonces ella dice, empecé a bajar de calificaciones, unos días me tocaba estar con mi mamá, otros días con mi papá, un mes con mi mamá, otro mes con mi papá. Y entonces yo lo interpreté porque ella decía, fui a una secundaria, me salí, fui a otra secundaria, me salí, fui a otra secundaria y me salí. Y entonces yo dije, bueno, pues yo creo que normalizó un poco el tema de ir aquí y para allá y para aquí. Y pues en la escuela también voy para aquí y para allá y es normal. Y entonces ella dice, no soy muy estable. Entonces fíjense esos significados de decir que ella ya interiorizó, no soy una persona estable. Digo, si le dice eso a su novio, pues a lo mejor le va a decir, no, pues es que, gracias, porque me estás diciendo que no eres muy estable, estás loca o qué, ¿no? Porque no es estable emocionalmente, no es estable como a lo mejor de estar en una escuela y concluir, no es estable en la familia, o sea, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, justo como esta estabilidad o esto que pasó, que tenía que ir un mes con el papá, un mes a vivir con la mamá, pues ella ya lo interiorizó, decir, no soy estable, ¿no? Y que en realidad pues no es algo de ella, ¿no? Y así viene en el artículo un fragmento de la vida de Marlene, ¿no? Para quien les gusta
pues conocer la vida de los demás. Una de esta parte en el chisme, que les gusta el chisme, está muy bueno, no se lo pierdan. Pero está muy interesante, la verdad, digo, no es porque yo lo haya escrito, pero ayuda a conocer cómo piensan, cómo han significado una separación de padres a los jóvenes, porque a lo mejor decimos, ya está grande, ¿no? Ya no le afecta. Y Marlene, aún así, a los 16 años le afectó mucho, ¿no? Y uno de la parte teórica, pues también unos datos interesantes que siempre ayudan como investigación o como investigadora, es que a los niños la separación de los padres los afecta mucho si tienen entre 10 y 14 años, ¿no? Los hijos. Entonces, pues es un dato importante, ¿no? Porque es decir, bueno, si me quiero separar, pues al menos que no tenga entre 10 y 14, ¿no? O muy chiquitos o ya que pasaron los 14. Porque en realidad como pedagogos, ¿no? Y quien lleva, por ejemplo, esta parte de la línea de inicial, ahí en la LIE, ¿no? Pues justo, ¿no? Como los 7 primeros años de vida, pero también viene un proceso bien complicado que yo creo que todos pasamos, que es la pubertad, ¿no? La pubertad, la adolescencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de 10 a 14, estaban pasando por un proceso de cambio, ¿no? En el que ya te ves al espejo y dices, ay, ¿qué me está pasando, no? Y entonces ahí todavía le suman, imagínense, la revolución hormonal, mental, sexual, todo lo que está pasando en nuestro cuerpo, para que todavía le sumen los conflictos familiares y esas tensiones entre las peleas del papá y la mamá y que ahora me toca ahí y que los hermanos, pues la verdad es que le dan en la torre, ¿no? O sea, a los papás los venimos, es como que ya hunde el vaso, ¿no? El barco, o sea, ya es como el peso que poquito le faltaba para hundirlo, pues sí, eso, justo, la gota que derramó el vaso. Entonces, pues es importante también saberlo, ¿no? Porque justo me parece que es un dato muy, muy interesante que hay mayor efecto de una separación marital en los niños, porque siguen siendo niños entre 10 y 14 años, ¿no? Entonces Marlene tiene 9 años cuando sus papás están separados. Por supuesto que este proceso de adolescencia lo pasa entre casa de una y otra, y luego peor es que los dos después tienen otra nueva pareja, ¿no? Entonces ya Marlene tiene que lidiar con la pareja de su mamá y también con la pareja de su papá. Y entonces hay una tensión en la familia, ¿no? Porque viene así como nuevas lealtades, ¿no? Una reconfiguración de la familia, tiene medios hermanos porque las otras parejas tienen hijos. Entonces ella dice, tengo que convivir con mi medio hermano. Y imagínense, o sea, son cuestiones que a lo mejor parecen cotidianas, pero pasan. Y lo que plantea también el artículo es cómo la escuela pues no conoce esta parte. O sea, este método de biográfico narrativo, a lo mejor a ustedes como próximos profesores o interventores, administradores educativos, ¿a quién les preguntan, no? No hizo la tarea, si es el chico rebelde, el que siempre está enojado, el que contesta, porque Marlene la expulsan de una secundaria porque le contesta feo al profesor, ¿no? Pero ella estaba enojada, o sea, realmente está enojada con su vida, ¿no? Está inconforme. ¿Qué pasa si no lo puedo expresar en casa? Pues ahora en la escuela, ¿no? Y entonces al profesor, ¿sabe qué? Cállese, no me diga nada, ya cállese, ¿no? Pues a la dirección, expulsada y demás. Pero nadie le preguntó, oye, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué te comportas así? ¿Qué está pasando en casa? Y entonces la escuela ahí tiene una responsabilidad, una corresponsabilidad social, queramos o no, un poco de decir, a ver, te acompaño, justo este pedagogo, o sea, el que acompañaba al niño a la escuela, ¿no? Entonces, ¿en dónde está ese acompañamiento? Porque no solamente es cognitivo, también tiene que ver un acompañamiento emocional, y creo que eso no lo consideramos. Justo de recuperar la voz de los jóvenes, la voz de los niños, porque ese comportamiento no es normal, pero preguntar de dónde viene, qué está pasando en casa, ¿ok? Y entonces podríamos haber cambiado esa pregunta tan simple en la escuela,
hubiera podido cambiar su trayecto y en lugar de estar expulsada 3 veces, a lo mejor hubiera podido concluir en una o en la segunda secundaria en forma, ¿no? En tiempo y forma y de manera regular, porque ella se certifica de secundaria con un examen en línea que la SEP en un momento hizo, de una certificación emergente de un programa en Puebla. Entonces no terminó regular la secundaria. Y eso hubiera cambiado a lo mejor la vida o el trayecto educativo de Marlene. Una pregunta simple de parte de los profesores, de la escuela, del director, cuenta aquí cómo ella la expulsa el director y le dice, pues no te vas a graduar. Y a un mes de terminar la secundaria, a un mes, imagínense. Entonces ella sale y el director le dice, pues sí, pero si quieres graduarte entonces te vas al turno vespertino. Entonces, como si el vespertino fuera el desechable, ¿no? Como el de ¿quién va al vespertino, no? Y entonces él dice, no tiene caso, yo me quiero graduar con mis amigas, con mis compañeras del turno matutino. Pues no te vas a graduar. Y nunca le preguntó qué pasaba en casa. Yo estoy segura que si le hubiera contado los problemas y lo que estaba interiorizando y sintiendo Marlene, hubieran tomado otra decisión. Creo que por eso es esa parte muy importante. Hay mucho, ahora que estoy en la LIE, del dichoso diagnóstico socioeducativo. Y dicen mis alumnos, yo ya hice mi diagnóstico socioeducativo. Ah, muy bien. ¿Y qué les preguntaste? ¿Cómo es ese diagnóstico? Entonces, un poco esta parte también de decir, pues sociocultural o sociofamiliar, ¿no? También como preguntar esta parte es, estas preguntas que a lo mejor, oye, ¿vives con tus padres están separados o viven juntos? Digo, no es porque justo, ¿no? Queramos saber el chisme, pero ayuda mucho a comprender justo los comportamientos, sobre todo de los jóvenes, de los adolescentes. ¿Ok? Entonces creo que es importante esta parte de recuperar las historias de vida, el relato, de darle voz, de no tanto los métodos cuantitativos. Yo soy muy cualitativa, ¿no? No me gusta tanto la cifra, la estadística, el abandono escolar que ya subió, que ahora ya es 10.2, pero cuando traduces un 10.2 son miles de jóvenes que están fuera de la escuela, ¿no? En el porcentaje dices, bueno, 10.2, pero cuando lo conviertes, pues son 150,000, o sea, algo así. Entonces, son 150,000 jóvenes fuera de la escuela. ¿Y qué está pasando con ellos? ¿Y por qué están fuera, no? La teoría es que, mi teoría es como la escuela los expulsa, ¿no? La misma escuela hace como que, pues mejor vete, ¿no? O a estos estudiantes que normalmente tienen problemas familiares y esa ambivalencia, porque la familia puede ser como un apoyo, una red muy fuerte de apoyo, pero la otra parte, por eso se llama la ambivalencia, es que puede ser un campo de batalla y un campo de tensión bien fuerte, que lo que pasa en la familia te va trayendo consecuencias en la escuela, ausencias, rebeldías, ¿no? Bajas, etcétera. Entonces, eso es como lo que trata un poco el artículo. Yo los invito a leerlo, a ponerse en los zapatos de Marlene y justo como un poco también en repensar su vida, porque es bien bonito también esa parte de, bueno, ¿y yo cómo lo viví, no? Si a mí me pasó, ¿qué hice? O ¿por qué estoy aquí? ¿O cómo llegué? Porque eso también empodera, ¿no? Nos empodera y nos da identidad. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por no espoliarnos en qué acabó, ¿no? Entonces, les invitamos a consultar la revista. Al final vamos a decir cómo lo podemos ver. El siguiente artículo, bueno, Angélica, por favor, te presentas y nos cuentas un poquito. Gracias. Bueno, gracias. Siempre tengo una vocesota, ya todo el mundo me ha dicho, ay, bájale 3 rayitas. Entonces, bueno, como les decía, estaba. Miren, bueno, pues yo además de ser asesora académica en la UPN de Ixmiquilpan, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Entonces, pues ahorita que estaba la colega narrando, dije, híjole, creo que hice mal la tarea. No, me parece que mi artículo es de los que lo pasan, ¿no?
Porque, fíjense en el título, Institución Educativa, Dialécticas Epistemológicas hacia la construcción de la identidad nacional. ¿Qué les parece? Y ahorita ya lo pasaron, ¿sí o no? Bueno, pero pues estamos aquí, no le tengan tanto miedo a estos nombres rimbombantes, hay que ponerles así para que medio suenen inteligentes, entonces, espero que no sea tan, que sea más digerible, pero ahorita antes de platicarles, y de invitarlos a que lean la simposia, quisiera que pues pasara primero el audio de mi alumna, exalumna, uno se queda, ¿verdad? Con eso, yo me acuerdo de mis maestros, ya se murieron unos y yo ya tengo 60 años y todavía me dicen alumna, así es que, bueno, ¿por qué hice el trabajo con ella? Porque tiene un tema muy interesante y me parecía que no, normalmente lo que he visto en las tesis de maestría, al menos en la sede de Tulancingo, ella es de la sede de Tulancingo, así como de la sede de Ixmiquilpan, es que las tesis de maestría se quedan encajonadas. Entonces, es darle un giro, darle un aire y una frescura y darle una intención, un por qué hacer este trabajo, ¿no? Y qué bueno que se publicó en Simposia, porque viendo 10 años, no, 2000, ¿qué? 2012, viendo casi 15 años, 8 números son muy pocos. Así es que es cierto, hace falta la invitación y bueno, quiero que empiece mi alumna para que también podamos ver que hay otras oportunidades, ¿no? De no solamente dirigir tesis, sino invitarlos a que trabajen. Adelante, con nosotros. Buen día, mi nombre es Laura Yasmín Barrón Islas, soy egresada del programa Maestría en Educación Campo Práctica Educativa. La investigación realizada bajo la dirección de la doctora Angélica Galicia permitió derivar parte del artículo Institución Educativa, Dialécticas Epistemológicas hacia la construcción de la identidad nacional, trabajo en conjunto con la doctora y del cual les hablaré. Considero que en la actualidad se vive una crisis tanto de identidad nacional como identidad cultural, y que para hablar del tema, primero hay que comprenderlo a partir de entender la diferencia entre ambas. Una de las conclusiones a las que llegué en la investigación es que la identidad nacional homogeniza. Todos se cobijan bajo una patria, en la que se comparte un territorio perfectamente delimitado, una lengua estandarizada e instituciones que administra el Estado, pero sobre todo se comparten símbolos patrios. En lo particular me gusta mucho una cita de Miranda, quien refiere que nación procede de una construcción intelectual. Es una creación, una ilusión activa en cuanto a que los hombres no solo creen que son iguales, sino que pueden actuar en defensa o en conservación de su comunidad ilusoria. Una segunda conclusión que valió la pena discutir entre la doctora y yo es la disertación entre identidad nacional e identidad cultural. Encontramos que la diferencia entre ambas identidades prima las relaciones de solidaridad en la comunidad y en el territorio. En la identidad cultural, el territorio es alimento y sustento. Sin embargo, en muchos sitios es tema de disputa, ya no solo por el Estado, el cual, alegando progreso, busca expropiar, sino también por grupos de poder que oprimen buscando quedarse con sus recursos naturales, o bien buscan en sus habitantes locales fuerza de trabajo que está muy lejos de mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, la diferencia más importante entre ambas es que la primera se transmite y la segunda se vive. Esto es, la identidad nacional está sistematizada y mezclada en los planes y programas educativos y se fortalece por medio de ritos y fechas cívicas, mientras que la identidad cultural cotidianamente se fortalece con las relaciones interpersonales de la comunidad. ¿Pero por qué es importante poner este tema sobre la mesa? Bueno, para esta respuesta la información histórica permitió entender cómo se desarrolló la identidad nacional, partiendo que desde un inicio la educación legitimó la división social de la población y justificó con la religión porque Dios así lo quiso
y no era necesario que todos los niños supieran más allá del Padre Nuestro y persignarse. Se mantuvo un estatus entre los nativos que implicaba que a su vez ellos mantuvieran bajo control la base de la pirámide poblacional, y a sus descendientes se les enseñó otro tipo de habilidades más elaboradas para seguir manteniendo ese dominio. La educación se dividió e impartió dependiendo de las clases sociales, como sigue hasta la actualidad. Aunque los planes y programas sean nacionales y estandarizados, hay educación de élite, lo que derivó en que se siga manteniendo la dominación de un grupo sobre otro. Y es aquí donde entra identidad nacional, ya que se pretendió unificar a los indios, primero aclarando que no se está usando este término de manera peyorativa, pero fue el título que se usó en documentos oficiales de la época novohispana para la población indígena, y a quienes surgía integrar al proyecto de nación, ya que de esta manera se entendía el progreso, lo que lógicamente implicaba despojarlos de sus raíces culturales. Posteriormente, a los campesinos y a los obreros se les integró a este programa o este plan. La intención fue convertirlos en productores, comerciantes, patriotas y de orientación científica para formar una base popular entre obreros y campesinos. Se formó la idea de amor patrio, lo que es el antecedente del nacionalismo. Desde entonces la educación tuvo que ajustarse a las necesidades económicas y políticas a la par de los intereses del Estado, asegurándose también de fortalecer el nacionalismo. Es decir, los intereses de la población nunca fueron el eje sobre el cual se cimentó la educación. El artículo completo lo podemos encontrar en la revista Simposia, Diálogos de Investigación, Procesos Educativos, Convergencia y Complejidad de la Universidad Pedagógica del Estado de Hidalgo, además de otros artículos muy interesantes que estoy segura serán muy enriquecedores en la práctica educativa de cada uno de nosotros. Gracias y excelente tarde para todos. Bueno, pues como ven, ella hizo el resumen general, no es todo el resumen, pero bueno, más o menos aproximó la idea de lo que trata el artículo. Y bueno, que esto que tiene que ver con las dialécticas epistemológicas, esa parte me tocó a mí la más fea, ¿verdad? Como siempre a uno le toca bailar con la más fea. Pero bueno, en general, el artículo analiza a la institución educativa como un dispositivo histórico. La historia es fundamental en todas las investigaciones pedagógicas, administrativas, etcétera. Si no hay historia, no hay proceso, y si no hay proceso, no hay coyunturas, y si no hay coyunturas, ¿qué canijos estamos haciendo en el mundo, verdad? Entonces, nos guste o no, a mí tampoco me gusta la estadística, pero los LAE tienen un papel fundamental en la estadística. Es una de las bases principales, sobre todo para los diagnósticos, ¿no? Entonces, es increíble el trabajo. Yo estoy dando ahorita en clases en la licenciatura en Administración Educativa, y cada vez es más importante un administrador educativo, créanmelo. O sea, pueden hacer su maestría y doctorado en los dos países que van a la vanguardia en la administración educativa, que es Colombia y ¿cómo se llaman los ticos? Costa Rica, perdón, gracias. Entonces, exacto. Entonces, sí, la parte histórica es fundamental. Además, en el artículo se mueve la tesis central de que la institución en México, la educación institucional en México, no ha sido neutra nunca jamás en la historia de la humanidad. Siempre ha tenido una intención, un propósito, y siempre de la mano con el capitalismo. Entonces, las dialécticas epistemológicas que se manejan ahí, escuchen, no están tan feas, créanme. Nación versus cultura, ¿sí? No son contrarios, son cuestiones de discusión, de planteamientos centrales, ambos, ¿no? O en el caso de educación como emancipación, educación como control, iglesia versus Estado. No crean que todo lo voy a leer. Identidad nacional como integración versus como exclusión
¿no? Y progreso positivista versus desigualdad estructural. Entonces, el texto tiene un aporte epistemológico que espero que lo encuentren si no odian tanto la epistemología. Es linda, créanme, es interesante. Decía el doctor esta idea de Hermes, ¿no? Decía, sí, los dos, ¿no? Los dos, perdón. La idea, decía la doctora, la idea de Hermes, y efectivamente Hermes es la síntesis de todos los dioses, ¿no? En el momento. Entonces, como síntesis, él tenía el conocimiento de todo, por eso se llama hermenéutica. No le tengan miedo, es acercarte al conocimiento que está en todo lo que haces. Entonces, chicos, a esta revista le falta, no sé a las demás, creo que las otras he revisado como 2 o 3, pero a esta en particular lo que le hace falta es la voz de ustedes. ¿Cómo? En reseñas, ¿no? En resúmenes, en participaciones, en tanto a hacer, no sé, hasta momentos históricos, ¿no? En ir dando, ¿cómo se llama esto? ¿Calendarizaciones? ¿O cómo se llama así? Cronología, sí es cierto. Es que ya mi edad, ya todo se me olvida. Y todo se perdona. No todo. Pero bueno, cronologías, eso hace falta y son cosas que ustedes hacen en lo cotidiano. Entonces, Simposia los está esperando. Denle frescura para que, pues bueno, las que estamos canositas, pues ya podamos hacernos a un lado y adelante, chicos. Todas las revistas para ustedes. Disfrútenla. No la vean como tarea, porque también pudiéramos decir, a ver, yo mañana a los del ALE les voy a decir, obligado que lean mi artículo, ¿no? Pero no, acérquense a lo que se ha producido en la universidad y adelante, chicos, ¿sí? Adelante con todos sus conocimientos. Aquí hay espacio para difundirlos. Gracias. Muchas gracias, doctoras, y a la compañera que mandó su video. Bueno, hay un artículo más que, bueno, desafortunadamente el autor por razones laborales no nos pudo acompañar. Tampoco sería como viable contarlo, lo dejamos para que ustedes lo lean, ¿no? Pero de estas discusiones a mí me tocó dialogar la última parte, que es como que le denominaban en algún momento réplicas, ¿no? O análisis. Lo que yo pude encontrar, y se los cuento rápidamente. Bueno, antes quería también, como parte del constructo de esta revista, si lo pueden ver, pues hay un trabajo detrás de edición de trabajo, de digitación de cada palabra, de cada elemento, la maquetación. Y a eso, por ejemplo, está Lili, que está hasta allá atrás, no sé qué está hasta allá atrás, pero un aplauso a Lili, por favor. ¿No? Y pueden ver que en las revistas, cada revista tiene una obra, una pintura, un dibujo, ¿no? Que está relacionado con los contenidos a veces no tanto, a veces lo abrimos a interpretación, pero en este último número está una fotografía de una artista que se llama Diana Vilés Samperio, que es una artista visual de aquí del estado de Hidalgo, que nos cedió una fotografía, ella es fotógrafa, que se llama como una escalera rara, y la tomamos esa porque justamente el análisis que hago de esto en la última parte de la revista es ver que de lo que se está hablando en común son de instituciones sociales orientadas a la educación que están escalonadas. Hablan de la familia, ¿no? Del Estado y del instituto o de la institución educativa, que escalonadamente explican los fenómenos educativos en un nivel u otro, ¿no? La forma en que lo trabajo al final, que no se los voy a contar, se los voy a dejar así para que lo lean, porque es el más chiquito, ¿no? Es el más chiquito, es explicar primero qué es una institución social, cómo se define, qué puede servir para eso. Cuando les piden qué es una institución social, bueno, se van a la Simposia y revisan cómo está definido ahí, ¿no? Cómo se vinculan las instituciones sociales para dar lugar
el conjunto de instituciones sociales y su vinculación dan lugar a procesos sociales más amplios, que son, por ejemplo, las sociedades o los fenómenos educativos, ¿no? O las ideologías o el conjunto de instituciones también formulan culturas, y en este caso cómo los vinculamos a los procesos modernos, ¿no? Entonces, estas instituciones sociales, no solamente se trata de eso, sino que lo que están problematizando de fondo es que estas instituciones en los procesos modernos se están transformando, se están en algunos momentos desdibujando y dibujando de otra manera, ¿no? En un fenómeno que se llama la modernidad o la posmodernidad o la modernidad líquida, ¿no? Y que de alguna manera es lo que está de fondo, que yo leo en estos tres textos. Entonces, si quieren saber qué es modernidad y cómo se define, bueno, pues se van a la revista, para eso sirven también, ¿no? Y la citan, ¿no? ¿No? Entonces, de eso se trata esta última parte del análisis final, ¿no? Cómo lo vinculamos esos tres textos con base en una discusión muy puntual, ¿no? Entonces ahí me pongo a discutir qué es una institución, según varios autores de la sociología, qué es una institución social, qué efectos tiene esto, cómo se desdibujan o se reconfiguran en la etapa moderna, y luego qué es modernidad, y luego por qué se llama de posmodernidad, y qué tiene que ver con las instituciones y cómo se van transformando, ¿no? Para cerrar con una idea muy clara, ¿no? Bueno, es una idea que ahí sí me atreví a poner, ¿no? Que la posmodernidad, ¿no? Es aquello que es tan volátil y tan coexistente en diferencias, que ahora es un mandato de los organismos internacionales. Hay que ser plurales, diversos, abiertos, coexistir con las diferencias, ¿no? Y que era una especie de obligación que le ponían los organismos a las sociedades, ¿no? Y que para México se lo querían imponer, pero pues resulta que México siempre fue posmoderno, ¿no? Entonces, ¿qué nos quieren con, ¿no? Entonces, cierro un poco con esa idea, ¿no? Pero bueno, se los dejo ahí abierto, ¿no? Para que lo revisen. Entonces, la invitación es a revisar los textos, la discusión final, ¿no? Y que la ojeen, la manipulen, ¿no? Que se la apropien, que la lean, ¿no? Que hagan notas, ¿no? En sus documentos. Y antes de ir cerrando, quisiéramos pedirle al público, quien quiera hacer un comentario, una pregunta a las autoras, aprovechando que están aquí, ¿no? A dialogar un poco, a hacer un simposio justamente sobre esto. Entonces, abrimos el espacio para una ronda de 3 preguntas. De cualquier. Entonces, claro. Entonces, si quieren preguntar algo, dialogar al respecto, hacemos una ronda de 3 preguntas y abrimos el espacio. Entonces, no sé si alguien quiere comentar, dialogar. ¿Se regala? ¿En serio? Sí. Si nos quiere comentar el maestro, ¿cómo se consigue la revista? Sí, bueno, bien. Este número, en cuanto es importante apuntar, de la 1 a la 8ª van a estar en la biblioteca. A su vez ustedes pueden acercarse y ahí van a poder consultarla. Sí. En este proceso también estamos. Sería bueno, bien. Pugnen para que lo suban en formato electrónico, ¿no? Abierto para los alumnos. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Algo más que quieran dialogar, comentar, preguntar más sobre el caso de alguna de las? ¿Cómo lo hicimos? ¿Nos jalamos las greñas o no? ¿Qué sucedió? ¿Nada de eso les da curiosidad? ¿Cuánto tiempo nos tardamos? ¿Qué comemos mientras Allá, le pasan el micrófono, por favor, a la compañera. Sí. ¿A qué hora vivimos? ¿Tenemos vida social o no? Bueno, gracias. Yo soy Paulina Gómez Curiel, soy de la licenciatura en Intervención Educativa. Por lo que veo es un proyecto demasiado amplio. Yo no tengo conocidos, lamentablemente, que sean autores o autoras, pero tengo conocidos que han tenido proyectos y lamentablemente han sido pues caídos.
yo lo que quiero saber es si en algún proyecto como este, ¿qué tanto tiempo se tardaron? Precisamente eso iba a preguntar. ¿Qué tanto tiempo? ¿Cómo le hicieron? ¿Cuánto les costó para llegar hasta ese final? Porque pues yo igual quiero así, no como tal uno mismo, así, bueno, uno así, pero quiero un proyecto que también lleva muchísimo tiempo, tal vez años, pero espero que también se logre, pero quiero tener una expectativa por parte de ustedes. Gracias. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más para juntar otras? Si no, ¿no? Bueno, entonces 3 minutos para contestar, 3 minutos. Sí, pues me da mucho gusto esa pregunta. Y también pues hay otras cosas más, ¿no? Justo ahora, hace unos días, se conmemoró, mejor dicho, el Día de la Mujer en la Ciencia, ¿no? El Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y justo pues esta parte también hablaba porque, aunque no tenemos bata, ¿no? También existen las ciencias de la educación y las ciencias humanidades, ¿no? Entonces, nosotros también somos científicas y ustedes también podrán ser científicas, o sea, en este sentido de cómo se hace ciencia en el país, ¿no? En el área de humanidades. Una servidora pues pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidata, llevo yo poco tiempo, 4 años, y en este año me toca evaluación, pero se puede, ¿no? Estar en ese grupo, cada día más difícil, pero también implica como mujer, ¿no? Justo de decir, como proyecto, me parece que lo que comentabas ahora como caídos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con un proceso de perseverancia, como todo, de esfuerzo, de sacrificio. O sea, no te puedo decir, está bien fácil, ¿no? Aquí mi familia me acompaña, está mi hija, tiene 20 años, es universitaria, también es artista, Carlos, voy a hacer comercial para una foto. Ella estudia arte digital y mi esposo, ¿no? Y entonces, pues yo creo que ellos les van a decir más de decir, a veces comemos pizza, a veces pedimos tacos, a veces mi esposo le toca hacer la sopa, a veces mi hija le toca pedir en Rappi la comida, ¿no? Entonces, pues así es parte de ese apoyo y esa red. Es complicado, no es imposible, pero creo que tiene que ver mucho con lo que decía, esta ambivalencia de la familia, que puede ser un gran tesoro, esa red que te sostiene, como puede ser, ¿no? Otra parte contraproducente. En mi caso, eso es sentarme a escribir, a pensar. Me llevo casi, pues, ¿qué será? Unos 3 meses, ¿no? Porque no es de 8 horas diarias, sino es por ratitos, un par de horas, y luego pues lo dejo porque hay que echar ropa a la lavadora y regreso y ya se me fue la idea y ya llegó el del agua y tengo que abrirle el garrafón. O sea, así se vive, la verdad. Y entonces pues no es de que me pueda sentar todo el tiempo, pero en esos ratos pues lo intento, y justo es como esa perseverancia. Si nos gusta, vamos a encontrar siempre la manera. Es esfuerzo, como les decía, a veces es desveladas, pero sí les puedo decir que es una gran satisfacción. O sea, se siente muy bonito cuando ves así tu nombre, ¿no? Abajo de un capítulo, cuando ves también alguna publicación en algún libro, o justo como te invitan a hablar, ¿no? De este proceso y venir, conocer otras ciudades también como parte del trabajo. O sea, son muchas satisfacciones, pero también está la otra parte, como esa de sacrificio, de esfuerzo y perseverancia. O sea, se puede, y tal vez te digan, no se publica porque me ha tocado, ¿no? No pasa su artículo. Y yo, ok. O sea, mi abuelita, que en paz descanse, decía una frase: una lloradita y a seguirle. Y me ayudó muchísimo. O sea, sí he llorado, sí me enojo, pero al otro día o 2, ¿cómo que no? O sea, se tiene que poder.
y otra vez, y así, solamente caes, te levantas. Sí, sí caes, pero hay que levantarse. Entonces, bueno, eso es mi comentario. Y inténtalo, o sea, es muy satisfactorio. Te vaya a jalar el pie y luego. Pues miren, normalmente, gracias. Normalmente sí hay proyectos para resolver una investigación específica, pero ustedes los hacen de cotidiano, chamacos. O sea, un artículo es el producto de una investigación. Ustedes no me van a dejar mentir, tienen productos de investigación cada semestre. Levante su mano, ¿quién? ¿A quién le dicen, tienes que hacer el trabajo de bla, bla, 5 páginas en cada materia? Levante su mano, ¿quién? ¿Nadie? Okidoki. Esos también son productos de investigación. Hay que buscar la manera en darles la lógica para poder realizar el escrito final, la tesis que van a hacer, el reporte que van a hacer, etcétera, no sé, la tesina que piensan hacer, también puede convertirse en un artículo. Entonces, tranquilos, la cosa no es tan angustiante. Ya los veo muy inquietos, ¿verdad? Ahorita ya nos vamos, no se preocupen. Pero es eso, es esta parte, no le tengan miedo a escribir, el asunto es escribir. Y una propaganda, la UNAM, junto con la Universidad Pedagógica, impulsamos un proyecto en el que ustedes pueden participar, chamacos. ¿Cómo? Justo le tocó a la Universidad Pedagógica hacerse cargo de la creación de los podcasts. Levante su mano a quien le interesa participar. Van a tener difusión, obviamente, no solo de la UPN y de sus redes sociales, sino también de las redes sociales de la UNAM, convivir con gente, con alumnos, con chavos de su edad, de otras instituciones y latitudes, porque ahorita está Argentina participando con nosotros. Entonces, como ven, proyectos hay. Oportunidades de hacer otro tipo de divulgación, porque escribir es divulgación científica, pero también los podcasts ya se están haciendo espacios de divulgación, y qué más chido que ustedes participen, ¿no? Y que saquen lo que tengan dentro, que también es otra manera de publicar conocimientos, ¿vale? Entonces, chavos, están mega invitados. Cualquier duda, comentario, por favor, 568-8722. No, con Carlos Mejía, ¿sí? Y acérquense porque va a estar interesante. Van a ver la división, y es desde aquí donde va a haber talleres para poder crear los podcasts. Canal 11 nos va a ayudar con podcasts con imagen, y la UNAM va a ayudar con podcasts de audio. Entonces, chavos, están mega invitados, y a participar en el proyecto también, que se llama, ya ni me acuerdo cómo se llama. ¿Tú te acuerdas? Identidad y educabilidad, algo así, ¿no? En contextos volátiles. Sí. Chicos, antes de hacerse Terians, vénganse al proyecto y hagan su podcast, ¿vale? Bueno, bien. Mucho gusto y muchas gracias. Aquí se tiene, doctor, otra pregunta. Bueno, hola, buenas tardes, bienvenida, doctora, compañeros que ya nos conocemos, Alice, Angélica, hola. Pues aquí muy contento de que se vuelva a impulsar la revista Simposia. Creo que pues tenemos ese pendiente de que sea más continua la publicación. Me da muchísimo gusto. Así que felicidades, y que sea con ustedes que se retoma otra vez la publicación. Creo que sí hay que hacerla accesible para que todos puedan tenerla. Y yo sé que hay algunas impresiones, ¿no? Porque están así, como el que está impreso.
a ver qué se puede hacer. Impresos, ¿no? Que puedan obsequiar a algunos estudiantes, ¿no? A ver, ¿no? Sugiero. Quería comentar que me gustó mucho desde el inicio, hace tiempo que empezó, y yo siempre había asociado el diván con el psicoanálisis, ¿no? Y recién estaba platicando con Lili y me decía, es que tiene que ver con estos banquetes, ¿no? De los filósofos ahí charlando. Le digo, y pensaba yo en los esclavos, ¿no? Que les servían a los filósofos porque eran esclavistas, ¿no? Y decía, bueno, me pareció interesante porque yo siempre lo asocié la imagen con el psicoanálisis, ¿no? Porque uno con sus referentes va haciendo interpretaciones también, ¿no? Pero decía que me gustó mucho también porque está ahí la idea del lenguaje, ¿no? Ese signo, y la idea de reunirnos para discutir, ¿no? Y luego veo que ha ido, el diván fue cambiando y se centró en la imagen, así más sobre el diálogo, y por otra parte esta idea como de un tema que se pone a discusión desde varias perspectivas, y alguien que hace la réplica, ¿no? O la interpelación de lo que ahí está escrito, me parece que es una forma de plantear revistas que me parece muy, muy atractiva. Creo que en el tiempo actual, en el campo de la educación, hay tantos asuntos, ¿no? Emergentes que hay que discutir, de la nueva escuela mexicana, por ejemplo, o hacia dónde va la educación superior, ¿no? Creo que hay muchos temas que son así que pudiéramos abordar, y qué bueno que se vuelva a plantear que ese es el sentido de la revista y que volvamos a entrarle, ¿no? Y gracias también por invitar a toda la comunidad universitaria para que podamos participar como autores. Gracias por su presencia, por la generosidad con la que nos plantean su forma en la que hacen estos escritos, pero yo particularmente quisiera hacer un reconocimiento a mi maestro, Julio Alfonso Pérez Luna, que que además de Simposia, él retomó la de Investigación Acción, que ya no hemos publicado tampoco, tú la retomaste y le diste un cauce a la producción editorial en esta universidad. Así que yo te reconozco, querido maestro, porque además fue mi maestro de ortografía, es verdad, aprendí, porque a veces se piensa que la ortografía solo es escribir más, pero es entender el sentido de lo que decimos. Y así que Julio, te reconozco, y también quiero felicitar al maestro Luis Alberto porque como coordinador de difusión estás retomando esto, y eso enriquece a nuestra institución, claro, con todo el equipo, ¿no? Como decía Carlos, con todo el equipo de lo que implica producir este producto cultural, ¿no? Entonces, la verdad, me da muchísimo gusto, muchas felicidades, les agradezco que hayan retomado esto y que sigamos adelante. Muchas gracias, felicidades. Oigan, yo nada más quiero agradecer a Carlos Mejía por habernos convocado para el número de la revista. No es fácil, ¿eh? Cuando a uno le dicen, te toca un número de una revista X, desde encontrar la temática, encontrar a los colegas que hablen sobre el tema, o sea, no está fácil. Yo te agradezco, Carlos, la invitación para publicar en este número, y no quería que quedara, ya que estaban las felicitaciones, también, y los agradecimientos. Gracias. Bueno. Gracias. A la compañera estudiante que planteó su pregunta, que está ahorita en el celular. Bien, yo creo que es importante que no vean el hecho de publicar como algo lejano. Efectivamente, ya lo hicieron notar las participaciones anteriores. Creo que ustedes tienen una ventaja invaluable como estudiantes. Ustedes están cerca de los temas de estudio. Ustedes lo están viviendo como estudiantes a través de muchas maneras, como lecturas,
como carga de una tarea, como un trabajo que se tiene que entregar al final del semestre. Pero hay algo importante. A lo largo de todos los semestres que vamos llevando como estudiantes, en nosotros se nos va creando una inquietud acerca de ciertos temas que sobre otros nos parece que son relevantes y a veces pensamos más en ellos y nos obliga a acercarnos a los maestros para comentar, platicar, que nos orienten más. ¿Dónde puedo saber más de esto? Y vamos creando nosotros mismos un interés sobre ciertas temáticas que tienen que ver con nuestra formación profesional. Eso es invaluable. Ustedes como estudiantes tienen esa gran, oportunidad y créanme, a lo largo de los, ¿cuántos son? 8 semestres que tienen que cursar, van acumulando diferentes tipos de trabajo que evidentemente van de menos a más. No es lo mismo un primer semestre que un octavo semestre, en donde se supone se está reflejando la maduración que ustedes tienen en la profesión que han elegido, ¿sí? Hace un momento decían que la historia se vive. Efectivamente, la historia no es el pasado, la historia es el presente. ¿Por qué? Porque día con día vamos construyendo nuestro propio futuro. Nadie les puso una pistola aquí y te me vienes a estudiar. Está por una decisión voluntaria, un acto de la voluntad de ustedes. Entonces, aprovechen esta condición de estudiantes que, créanme, posteriormente quienes se dediquen a la docencia, a la investigación, a diferentes corrientes y vertientes de lo que es su profesión que están estudiando en este momento, lo que están viviendo en este momento como estudiantes no se repite. Se puede reelaborar, pero creo que tendrán mucho material y sobre todo lo más importante, ir generando aquellos núcleos de interés profesional sobre los aspectos. Yo nada más así para terminar, una pregunta, ¿no les provocó a ustedes algo el conocer que una situación de historia de vida puede cambiar el futuro a una persona? A mí me impactó, porque lo hemos visto, o algunos lo habremos vivido. ¿No les llamó la atención lo que dijo la alumna de la doctora Angélica? Como, bueno, y seguirá. ¿No les no les movió algo el estar escuchando el conflicto que se puede crear entre identidad nacional e identidad cultural? O sea, porque nosotros también lo vivimos, ¿sí? Entonces, créanme, esto es una invitación, esta es una invitación para que se acerquen a la revista, pero también para que sean interlocutores. Muchas gracias. Y les cedo. Bien, damos la palabra nada más al maestro León como representante de la capacitación. Con tu permiso, doctora. Primero quiero agradecer al licenciado Morelos que me haya comisionado. Él se perdió esto y yo gané mucho. La UPN es un referente ya. La UPN Hidalgo es un referente nacional. Evidentemente, no tan solo es una excelente directiva, sino son todos los maestros, son todos los alumnos. El sustento de todos son los alumnos. La razón de cualquier política educativa son los alumnos. Y maravillosas las concepciones. Es un lujo escuchar a Julio, su humanismo, su didáctica. Y de Jocelyn, como tú lo decías, Julio,
me impactó mucho ese reconocimiento cuando dice que quizá la escuela sea responsable de muchos fracasos escolares y humanos, de muchas frustraciones. Si eso lo llevamos a nuestro interior, debemos desde ahorita, que nos estamos formando para maestros, esa semilla de responsabilidad y de ética. Y importante, Angélica, esos procesos también que a veces nos cuesta trabajo. El proceso dialéctico, nuestro país ha sufrido mucho, muchas contradicciones, muchas batallas para ser lo que somos y para reconocer que enfrentamos severos desafíos, profundos desafíos que tú mencionaste. Los maestros no podemos ser sujetos sobre las que descansan y descansen. Experiencias de laboratorio. Y que ahora sea un parteaguas, ahora sea otro, ahora sea un camino, ahora sea otro. Y nosotros expectantes. Los maestros, los alumnos, merecen certidumbre y merecen procesos que trasciendan de un periodo al otro. Me felicito, Carlos, de estar aquí, de ver tu juventud, de ver tu compromiso, y de ser capaz de aglutinar para que todos podamos aprender. Nadie es poseedor de la verdad absoluta. Y reitero, mi afecto a la doctora Marisol es un afecto histórico, doctora, es un afecto, un reconocimiento y un profundo respeto a usted y a su equipo. En nombre del licenciado Morelos, los abrazo y felicito por esta actividad. Gracias. Vamos a hacer entrega de constancias a quienes nos hicieron favor de estar en ese conversatorio, le vamos a dejar así. Entonces, damos esta constancia que a la letra dice: Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia, en este caso, a Jocelyn Mendoza González, por presentar la publicación Simposia, Diálogos de Investigación, número 8, Procesos Educativos, Convergencia y Complejidad, promoviendo con ello el quehacer universitario y de investigación que se realiza en esta casa de estudios, fechado el día de hoy, viernes 27 de febrero, y firma nuestra directora general, la doctora Marisol Vite Vargas. Bueno, con nuestro agradecimiento y reconocimiento también a la doctora María Angélica Galicia Gordillo. Y bueno, le vamos a pedir a la doctora Angélica que le entregue la constancia a Laura Yasmín Mejía Barrón. También al doctor Carlos Mejía Reyes, muchas gracias. Y con nuestro reconocimiento, gratitud y amistad al doctor Julio Alfonso Pérez Luna. Levanten la mano quienes van a escribir en Simposia. Bravo, ya tenemos valiente ahí.